Hola a todos, soy Marco Castelli, bienvenidos al curso de SketchUp Pro 2016 en 64 bits. No sé si se los dije o no, ustedes están viendo ahora mi pantalla está llena de iconos, llena de plugins o programas que yo los utilizo para dibujar dentro de SketchUp. Yo no quiero que ninguno de ustedes se ponga a descargar plugins ni a instalar nada de lo que no es propio del SketchUp a este punto, porque lo que me interesa que aprendan bien es a utilizar SketchUp. Cuando ustedes aprendan a utilizar SketchUp van a ver que con esta barrita, con la barrita esta que estamos viendo y que yo les voy enseñando de a poco para qué se usa cada herramienta, con eso ustedes pueden construir diría que casi cualquier cosa dentro de SketchUp. Si bien hay herramientas que les sirven a ustedes para hacer otras cosas, que ya las vamos a ver en su momento, con las propias que vienen por SketchUp, ustedes ya pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo si se van a dedicar al área de la arquitectura. Más les digo, con la herramienta línea, rectángulo, arco, círculo, polígono y con algún modificador como push-pull, como offset, escala, mover, rotar, girar, ustedes ya con eso ya pueden hacer cantidad, pero cantidad de cosas. Lo que es realmente importante a la hora de que ustedes aprendan cualquier plataforma 3D y que nadie suele enseñar o no, yo no lo veo en la web, es que ustedes aprendan a usar las herramientas bien y que ustedes tengan los conceptos necesarios para que cuando enfrenten un problema los puedan resolver por sí mismos porque tienen buenas bases de conocimientos de lo que es el dibujo en la tercera dimensión. Yo sé que puede ser medio tedioso seguirme a veces y que puede ser medio latoso el tema de tanta teoría al principio o tanta explicación. Y también sé que muchos de ustedes a este momento tienen un montón de dudas y muchas cosas no les quedan claras, posiblemente en las explicaciones que yo les doy. Y es porque hay muchos años de experiencia en cuanto al dibujo en 3D. Hay muchas formas de hacer lo mismo dentro de un programa 3D y hay muchas técnicas que son aplicables a la hora de modelar o diseñar en 3 dimensiones. Entonces, no es algo sencillo, no es decirles, mirad, acá 2 más 2 es 4 y siempre 2 más 2 es 4. No, no es siempre 2 más 2 4, porque 5 menos 1 también es 4 y 3 más 1 también es 4. ¿Sí? Entonces acá pasa un poco eso, pasa un poco que hay muchas formas de llegar a un mismo lugar, pero lo importante para llegar a ese lugar es que ustedes entiendan qué es lo que se está haciendo. Y esto es lo que me parece en lo que se quedan cortos la mayoría de los cursos web y no web. Y es que explican cómo se usan las herramientas, pero no explican el porqué de las cosas, por qué pasan las cosas que suceden o que no suceden cuando nosotros nos ponemos a dibujar, o por qué se hace una cosa de una forma y no de la otra, por qué se dibuja con algún tipo de lineamiento y no de otra forma, por qué no está bien una cara invertida, por qué, qué diferencia hay en un quad y algo que no es un quad, en un triángulo y algo que no es un triángulo, cómo fluye la geometría, cómo fluyen los triángulos. Hay un montón de cosas o de conceptos escondidos que no son parte en sí propiamente por ahí del programa en sí, sino de manejarse y dibujar correctamente en la tercera dimensión, que no están, como les digo yo, no están o no suelen estar explicados en casi ningún curso. Casi todos los cursos les muestran a ustedes cómo dibujar la cama, cómo dibujar el mueble, cómo dibujar no sé, lo que fuera que van a dibujar. Y eso queda muy bonito y ustedes si lo copian como lorito y hacen lo mismo que hace la persona que ustedes ven en el video, ustedes dan con el mueble, pero no tienen estos conceptos ustedes incorporados para poder luego libremente modificar ese mueble o ustedes generar un mueble desde su imaginación, ¿sí? O no lo tienen como corresponden estos conceptos. Por eso yo doy tanta lata con toda esta teoría. Créanme que al final va a pagar. O sea, créanme que
si ustedes aguantan todas mis explicaciones, al final va a haber una diferencia entre los que aguantaron mis explicaciones y entendieron lo que yo estoy explicando y los que se saltearon todo eso y simplemente dibujan. Va a haber una diferencia, van a notar una gran diferencia en los modelos, en los pesos de los modelos, y cuando sobre todo tengan que llevar o exportar estos modelos a otras plataformas, ustedes van a entender mejor cómo defenderse en esas otras plataformas que los que no lo han hecho. Bien, continuemos. Vamos a ver círculo. A la hora de trazar un círculo, nosotros podemos simplemente hacerle un clic encima y como venía con el rectángulo, podemos venir y trazar un rectángulo. Y fíjense que yo puse círculo y sin embargo aparece como si fuera la forma de un rectángulo. Esto es porque yo le cambié la cantidad de los segmentos al círculo. Fíjense que si yo lo trazo, ¿sí? Yo hago un clic ahí y yo ahora presiono escape o la herramienta Q, en mi caso, que es la de selección, y yo vengo y selecciono esta entidad, ¿sí? Vamos a hacerle un clic encima, y me vengo acá a información de la entidad, me dice que esto es un círculo. Lo que me dice que es un círculo, pero también me dice que está compuesto por 4 segmentos. Y es cierto, tiene 4 segmentos. 4 segmentos tiene un rectángulo, pero la máquina lo interpreta como un círculo porque fue dibujado como un círculo de 4 segmentos. Fíjense que me ofrece su radio, ¿sí? Y que me dice el layer donde está descansando. Cuando nosotros dibujamos un círculo o cuando nosotros usamos cualquier herramienta, es importante, sobre todo para todos ustedes que están comenzando, que miren esta barra aquí abajo. Porque esta barra aquí abajo les va a dar información, ¿sí? O les va a dar una ayuda de qué es lo que ustedes pueden hacer con esa herramienta que seleccionaron. En el caso de seleccionar un círculo, vamos nuevamente a círculo, fíjense que dice que nosotros con control más o con control menos podemos cambiar la cantidad de los segmentos. Eso quiere decir que yo puedo hacer un clic acá, por ejemplo. Ahora establecer su radio, ¿sí? Yo voy a establecer su radio. Supónganse que hago un clic aquí y yo ahora puedo apretar control, tengo apretado control y el botón de más. Y fíjense cómo esto ahora se transformó en un polígono. Ahora tiene 5. Y si aprieto de vuelta control tiene 6. Perdón, control y más, ¿no? Lo que yo estoy apretando es el más. Cada vez que yo aprieto más, le estoy variando 7 lados, más 8 lados, más 9 lados, más 10 lados, más 11 lados y más 12 lados. ¿Sí? Y yo puedo seguir así, con control más o control menos. Si quiero bajarlo a 10, puedo apretar entonces control y ahora menos. Y bajo entonces, y bajo. Ahora estoy en 10 lados, bajo a 9, bajo a 8, bajo a 7, bajo a 6, bajo a 5. ¿Sí? Tengo control y menos. Este comportamiento lo tengo disponible en tanto y en cuanto yo no salga del comando. Si yo ahora vengo y hago clic en otro lado para generar otro nuevo polígono, perdón, otro nuevo círculo, no polígono, ¿sí? Yo pierdo control de lo que estaba haciendo entonces con este anterior, ¿sí? O sea, si yo vengo ahora acá y genero otro, fíjense que recuerda la última configuración. Esto es importante. Estoy en 5 lados. ¿Sí? Y yo cuando hago clic acá y acepto eso, yo ahora puedo venir a control más y agregarle, por ejemplo, 8 lados. Pero ya no puedo modificar este. Ahora, todo esto que tracé, tanto esto, fíjense que dice círculo, 5 lados, y esto dice círculo, 8 lados. Son entidades que AutoCAD conoce como círculos, ¿sí? Ya vamos a ver después que si bien yo con un círculo puedo dibujar un polígono o un rectángulo, ¿sí? Si es un círculo, cuando yo lo extruyo se extruye de una forma, y si es un polígono, cuando yo lo extruyo se extruye de otra forma. Por eso, para SketchUp no es lo mismo, ¿sí? Que detecte una entidad de círculo que una entidad de polígono. No da lo mismo un círculo de 5 lados que un polígono de 5 lados, ¿sí? ¿De qué otra forma ustedes pueden cambiar? ¿De qué otra forma ustedes pueden cambiar cuando generan estos círculos, la geometría o cómo están compuestos estos círculos? Ahora se los voy a mostrar. Voy a suprimir, los voy a seleccionar. Esto de seleccionar es simplemente con este puntero. Ustedes hacen un clic de ventana, se llama. Hacen un clic, tienen apretado, desplazan para cubrir con una ventana lo que quieren seleccionar, sueltan. ¿Sí? Está todo seleccionado y apretan suprimir o ponen control A, suprimir, que es eliminar todo. Vamos a generar un círculo, pero esta vez yo voy a hacer un clic acá en este origen para que empiece ahí. Voy a marcar un radio cualquiera, no me interesa el radio. Voy a simplemente trazar un círculo, ¿sí? Pónganle que yo hago clic ahí.
y yo ahora lo quiero modificar. Para modificarlo yo lo puedo hacer como se hacía antiguamente desde el teclado, indicando un valor. Siempre y cuando yo no trace otro nuevo comando, no haga otro círculo, no hago más nada, y yo me quede en el estado que estoy ahora, yo el mouse ahora lo solté, ni siquiera lo tengo en mi mano, yo puedo venir a cambiar o modificar tanto sea el radio que tiene este círculo, como la cantidad de segmentos que lo componen. Yo no tengo ni idea en este momento el radio que tiene, pero si lo quisiera cambiar, puedo venir, por ejemplo, y poner 10 y presionar Enter, y tengo un círculo entonces con un radio de 10. De 10 metros, recuerden que yo estoy trabajando en metros. Si yo pusiera 0,10 son 10 centímetros, y este sería mi círculo con un radio de 10 centímetros. Si pongo 0,50, lo tengo de 50 centímetros. Voy a poner 2 y voy a apretar Enter. Y así puedo estar todo el día cambiando el radio de este círculo. Ahora, si lo que yo quiero meterme ahora es con la cantidad de segmentos que forman el círculo, yo, en vez de ingresar un número y Enter, lo que voy a ingresar es un número y la letra S. La S hace referencia a la cantidad de segmentos. Yo, por ejemplo, supónganse que quiero que tenga 5 segmentos. Entonces voy a escribir 5S y presionar Enter. Y lo tengo en 5 segmentos. Si quisiera que tuviera 24 segmentos, le pongo 24S y lo tengo en 24 segmentos. Si quisiera que el tamaño de esto ahora fuera 3, presiono 3 y Enter. No voy a poner S porque lo que estoy metiéndome es con el diámetro. 3 y Enter. Y lo tengo entonces de 24 segmentos y 3 de diámetro. Si lo quiero de 1.5 de diámetro, coloco 1.5 o 1,5 mejor dicho, para no confundir a nadie, y presiono Enter y lo tengo de 1,5. Si quiero que esto tenga 4 segmentos, le pongo 4S y presiono Enter y lo tengo entonces con 4 segmentos. ¿Sí? Entonces, esta es la forma antigua de trabajar, que no es con control más y control menos. Control más y control menos sirven entonces para agregar o quitar segmentos a este círculo, pero a mí me sigue gustando más la forma antigua, la forma de control por teclado, que es oculta, que no está a simple vista, y que, como les digo, es simplemente colocando un valor. Este valor puede ser decimal y presionando Enter, o simplemente colocando un valor y la letra S, que indica la cantidad de segmentos que ustedes le quieren dar al círculo. También pueden ustedes, si quieren, venir con la herramienta de selección, pueden seleccionar el círculo. Fíjense que dice que tiene 4 segmentos. Y yo quiero ahora acá cambiar esto, poner 12 y presionar Enter y cambiarlo a 12 segmentos. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo desde la información de la entidad. ¿Sí? Esto lo tienen acá en ventana. ¿Sí? Información de la entidad. Bien. Entonces, de esta forma vimos cómo trazamos los círculos y cómo los podemos controlar tanto en su diámetro como en su cantidad de segmentos. ¿Sí? Cuando ustedes trazan los círculos, al igual que cuando trabajan con los rectángulos, ustedes pueden apoyarse en estos planos virtuales que tienen aquí. ¿Sí? Si yo quiero, puedo venir acá. Es más, puedo trazar un círculo invocándolo con el teclado. La C en mi caso es círculo. Y puedo venir aquí y trazar entonces lo que sería un círculo y decir que quiero que tenga 12S, 12 segmentos, y tiene 12 segmentos. Y si cambio el plano y vengo aquí, entonces trazo otro, fíjense, ¿ven? Y vengo aquí y trazo otro. Fíjense cómo se ubican en base al plano que yo estoy tratando de generar, ¿sí? ¿Ven? Como lo están viendo ahí. ¿Sí? Como lo vimos también con la herramienta entonces de rectángulo. Y si ustedes se apoyaran en algún punto, si yo busco un plano de estos inclinado y me apoyo en algún punto, también tengo el control que me daba también el rectángulo. Si yo me apoyo en ese punto, este círculo no se va a trazar acá en este plano, sino que se va a trazar en el plano virtual, ¿sí? Que genera el punto donde yo hice clic o donde me apoyé para generar el nuevo círculo. Por eso se trazó acá y no acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Más adelante les voy a mostrar entonces la diferencia entre polígono y círculo. Por ahora quédense con que esto que vimos fue círculo y que la prueba de que es un círculo es que si ustedes seleccionan cualquiera de estos, acá dice círculo. ¿Sí?
Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.